Estamos viendo un zócalo desopilante también en Canal 26, porque hoy es el día, se conmemora la medalla milagrosa. Entonces le falta una A una palabra y dice: la comunidad cristina conmemora a la medalla milagrosa en claramente un furcio, ¿no? Un fallido. O un zocalero cristinista. O un zocalero K, que diga el zocalero si es kirchnerista. Sí. A ver, venimos de 5 ruedas consecutivas donde todas las cotizaciones del dólar suben. Levemente, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, pero suben. Todos los últimos 5 ruedas el dólar subió, lo que da cuenta ya de un termómetro. Digo, nos permite observar que hay una presión creciente. ¿En qué marco? Sí, hay que decirlo. En el marco primero, una baja de tasas que determinó el Banco Central el jueves pasado. Leve baja de tasas, muy leve. Esa tasa que baja el Banco Central es para el mercado secundario de bonos y títulos públicos, porque en cada licitación convalida una tasa distinta a los bancos, que son los que suscriben esos papelitos. ¿Se entiende por qué? Porque si bien bajó la tasa el jueves pasado, lo que hace menos atractivo el carry trade, porque tenés menos beneficios en pesos para el tenedor privado de bonos, para los bancos la tasa que cobran los bancos por prestarle al Tesoro se marca en cada una de las licitaciones, es la tasa que marca el Tesoro, que es la tasa que convalidó ayer para conseguir renovar 14 billones y medio de deuda en pesos. Y en esa es más generoso, porque si no explota la bola. Pero fíjese cuánto más generoso, porque la tasa que fijó el jueves está en torno al 20%, y la tasa que convalidó ayer en torno al 40%. Duplicó. Pero es una tasa que muestra algunos puntitos, depende en qué curva, porque como usted bien sabe, para renovar la deuda ofrece distintos instrumentos, algún bono con tasa fija, otro bono con tasa variable, algunos atados al coeficiente de inflación, otros atados a la evolución del dólar, con lo cual vamos a hacer un promedio de eso y vamos a decir que la tasa quedó en torno al 40%, pero depende de la curva, baja unos puntitos, que es lo que celebró ayer cuando comunica los funcionarios de economía, dice: conseguimos renovar todo, nos fue bárbaro, alargamos la curva de vencimientos, que esto es un dato de la realidad, despeja, vencimientos los va corriendo y va haciendo más chiquitita cada una de las murallas al extender la duración de los bonos, y es cierto que en la curva a ser más larga le baja incluso algunos puntos a la tasa de interés. Ahora bien, esto tiene algunas contracaras, esto que celebra, ¿no? Primero hay que decir que mucho de esa suscripción se debe a que liberaron una porción pequeña de los encajes, o sea, le soltaron liquidez a los bancos. Algo que reclamaban los bancos. Claro, el jueves bajaron las tasas y le soltaron liquidez. Eso hace más atractiva esta licitación, por supuesto. Con esa liquidez y esa baja de tasas no se dieron vuelta una vez más para prestarle al sector privado. Esta es la contracara, porque el objetivo, uno de los objetivos del gobierno, o más que los objetivos, la única carta que tiene el gobierno para motorizar, dinamizar mínimamente la actividad es el crédito. Digo, a esto apuesta, a que haya crédito que motorice el consumo, y el consumo es el principal componente del PBI. Pero pese a la mayor consumo liquidez, inversión. Pero pese a la mayor liquidez, ¿los bancos no hicieron eso? No, porque no les ¿a cuánto van a prestar? ¿A cuánto? No sé. Digo, usted Pregunto. fíjese que baja la tasa y las tasas se mueven, y sin embargo cuando usted va a cobrar por su depósito le siguen dando muy Lo por mismo. debajo, y cuando usted va a pedir un préstamo le rompen la cabeza, hasta 300% el orden de los préstamos más generosos. Pero con ese sorpresivo... 10 veces la inflación esperada, ¿eh? Pero con ese sorpresivo excedente de liquidez, ¿qué hacen los bancos ahora? Se lo prestan al Tesoro más caro. Ok. Entonces, por eso la licitación es exitosa, porque se lo prestan al Tesoro más caro de lo que lo pueden vender, si se quiere, pues son pesos que se venden a los sectores locales. ¿Y no era que Milei le decía parásitos a los bancos que hacían eso con los gobiernos anteriores? Claro. Ah. Sí. Pasa que hay un problema que es concreto, que es que en la cuenta del Tesoro hay solo 4 billones de pesos. Es decir, digo, si ayer la voluntad de los bancos hubiese ido en sentido opuesto, no hubiera habido cómo pagarles. Sí hubiera habido cómo pagarles, emitiendo. Cosa que sería un delito mucho mayor. En la concepción mileista. Para incurrir en los delitos del Estado. Porque el Estado siempre en todos los casos es un delincuente. Hay una reconfiguración. ¿Usted no vio que hay una reconfiguración del delito?
Delito es solo aquel que se perpetra por parte del Estado en estos días. Sí, todos los delitos... Sí. Lo leí en alguna nota de una amiga, pero sí, no suscribo. ¿No suscribe? No ¿No suscribe con que los delitos pasaron a ser todos los estatales? No, bueno, eso es lo que bueno, como alguno dice, pero no. Bueno, efectivamente los bancos deciden renovarle el préstamo al Tesoro, incluso concediendo estirar duración y bajar un poco las tasas. Las tasas están en consonancia con la inflación, están por encima de la inflación esperada. Vamos a decir que entre el 30 y el 35% anual, o sea que son tasas que se ubican por arriba, o sea, los bancos siguen ganando plata y sobre todo porque ya está, con eso hacen el negocio. Después, esto de canalizar ahorro para la inversión es el gran ausente de la economía argentina, porque se compara mucho con esto, con la capacidad de Brasil de acumular reservas, y la capacidad de Brasil de acumular reservas está atada directamente al nivel de inversión, que de alguna manera es lo que está sosteniendo estas leves subas en el frente cambiario. Más que inversiones, el ingreso de dólares por endeudamiento del sector corporativo, que ya se acerca a los 4.000 millones de dólares, si incluimos también ahí a la ciudad de Buenos Aires y las provincias que se enlistan para conseguir deuda en el exterior. Ayer se flexibilizaron aún más las condiciones para salir a apertura de capitales de las empresas o conseguir endeudamiento externo, lo cual ya va aumentando el nivel de riesgo, ¿no? Porque empresas que incluso no tienen capacidad de generar divisas endeudadas en dólares, ante un desacople de las monedas o cualquier variación en el tipo de cambio, quedan ahí en una situación muy frágil. Pero, por ejemplo, el CGC, que es el brazo petrolero de la Corporación América, de Urnequian, buscó 200 millones de dólares y pagó 12% por los 200 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿por qué Urnequian paga 12% si Jorge Macri está pagando menos de 8%? Bueno, Jorge Macri tiene una ciudad que tiene el PBI per cápita equiparable a Bruselas. Y eso, a los ojos del mercado voluntario de deuda, es un respaldo enorme respecto a la garantía que puede dar Jorge Macri. Ahora, ¿por qué no la puede dar CGC? Entonces ahí hay que ver qué es lo que está pasando como compañía petrolera en todo lo que tiene que ver con producción de convencional, la producción de petróleo convencional, que viene en picada, y esto consecuencia del proceso de desinversión que lleva YPF en esas áreas, y CGC está muy agarrada a la evolución del petróleo convencional y también a los precios internacionales, que las perspectivas son muy malas respecto al precio internacional del crudo. ¿Y esos 200 millones para qué los va a usar? Bueno, no está claro, en muchos casos no tienen por qué informar las empresas el destino, pero lo que sí tienen que hacer las empresas, como todo ingreso de divisas, es liquidarlo en un plazo. No se pueden quedar con los dólares. Claro. Tienen que cambiar los dólares por pesos. Y eso está alimentando, le está dando liquidez al día a día, liquidando esas divisas, porque esas divisas sí tienen que ser liquidadas. Después pueden ser utilizadas para recompra de deuda propia, si consigue una mejor tasa, ¿no? Cambia deuda por deuda. En el caso de YPF, que estuvo una de las que más dólares consiguió, porque hizo como un acuerdo con bancos, además de sacar una obligación negociable con un banco de Bahamas. Habría ahí que destapar, la parte iluminada, o lo que contamos es lo que nos dejan ver. YPF, una parte de eso lo va a tener asignado a la construcción del Vaca Muerta Sur, este caño oleoducto dedicado, y cuando decimos oleoducto dedicado es del pozo a la exportación. Los argentinos ni la ven. Cuando te dicen el oleoducto dedicado, la palabra dedicado significa que es exclusivamente para sacar del pozo y cargarlo en el barco. Dedicado afuera. Dedicado afuera, sí, así como se lo digo, dedicado afuera. Bueno, este contexto de caída de producción convencional que está generando preocupación, y quizás explique por qué CGC tiene que pagar una tasa de financiación tan alta, es lo que está llevando estos acuerdos provinciales para bajar los derechos de exportación, las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional. Es lo que pidió Nacho Torres a la Casa Rosada. Que firmó Nacho Torres con la Casa Rosada, y que seguramente hoy haya novedades y lo firme quizás Santa Cruz y también lo firme en Neuquén. Ahora bien, esto que debería ser una medida, que es una medida para un sector, porque es para recuperar de alguna manera la producción convencional, que como le digo cayó 10% desde que YPF abandona, cae esta producción, y lo cierto es que, más allá de que se hable de pozos maduros, son pozos productivos, sigue habiendo petróleo allí.
se vende como una medida para todo el sector para recuperar la producción, pero sin embargo se firma primero solo con Nacho Torres. Y ahora van a seguir las provincias, el resto de las provincias. Con lo cual uno puede tener alguna interpretación, alguna suspicacia respecto a si eso también, si cuando se lo van a Nacho Torres no le piden levantaditas de mano en la Cámara a cambio. Y Digo, sí, cuando Lorena Villaverde, por ejemplo. Claro, entonces eso está, se lo dan a Nacho Torres, pues Nacho Torres ya garantizó algunos votos. Ahora sigue la negociación, porque si no lo sacás para todas las provincias juntas. Todas las provincias que tienen convencional, le bajamos los derechos de exportación, no tienen por qué venir de a una. Ayer hablé con los santacruceños, están llegando hoy y pidieron desde el gobierno reunirse con ellos por el tema Lorena Villaverde. Ahí está, con lo cual, si hoy se firma efectivamente la baja de derechos de exportación para el convencional santacruceño, es porque de alguna manera presta votitos en primera instancia para el presupuesto, entiendo, ¿no? Sí, o para que Villaverde asuma mañana. Claro, Villaverde, que le faltan 4 votos, ¿no? Le faltan un par de votos. ¿A cuántos está la narcodiputada? Y no se sabe bien, pero están operando sobre... a un tipo por tocar una teta. Están operando sobre los legisladores, eso, sí. Claro, bueno, pero es muy posible que asuma en su banca, ¿no? Ahora la sensación, ¿cuál es? Que va... Y da la sensación de que tiene más chances porque justamente jura con la nueva composición. Si juraba con la composición anterior, el peronismo tenía más chance de voltear. Bueno, hay que ver entonces ahí, Carambia, son los santacruceños, Carambia... José María Carambia y Natalia Gadano están viajando hoy desde Santa Cruz y se van a reunir con gente del gobierno hoy. Cambio de derecho de exportación por narcodiputada en ese... Qué barato. Y en ese marco hay que interpretar esto que se vende como hay que levantar la producción de convencional. Pero volviendo al frente cambiario, en esto de, bueno, también la contracara a una licitación que se vende como exitosa es que sigue el gobierno optando por un marco recesivo frente a lo que pueda hacer la presión o el aumento de la presión cambiaria, este ancla cambiaria. Y esto volvemos a decir esto de ancla cambiaria porque no es un dólar atrasado ni es un dólar alto, porque lo que acá se define es una herramienta de política económica. Digo, esto que decide el gobierno de tener el dólar anclado es una herramienta válida de política económica. No hay una matemática que diga que el dólar está atrás o el dólar está adelante. La decisión del precio del dólar es una decisión política como la que está tomando el gobierno, que absorbe riesgo inflacionario, teniendo este dólar pisado a costa de justamente como toda decisión de política económica, a costa de algo, ¿no? Esto es un juego de suma cero, si sumo acá, resto acá, y lo que resta es actividad, es nivel de actividad. Y esto es el modelo económico, con lo cual, cuando sale el INDEC a decir que se recupera el nivel de actividad, deja culo para arriba a todos, porque sabemos que es un modelo que apunta a la recesión, como ancla también. En la recesión está contemplada, digo, es un factor, y lo decide ayer cuando decide convalidar la renovación total de los vencimientos, porque no permite que esa liquidez vaya al mercado, motorice la economía vía crédito o que estén los pesos liberados. Pero el repunte de la actividad, ¿de dónde lo saca? El repunte de la actividad, que está siendo muy cuestionado por estas horas, porque junto con el nivel de actividad de septiembre, hay que entender acá que tenemos 2 indicadores que se superponen. Porque nosotros tenemos el estimador mensual de actividad económica, que es mensual, que cuando acumula 3 meses, te da el PBI trimestral, ¿se entiende? Okay. Te da crecimiento trimestral. Bien. Mientras sea mensual, no es crecimiento, es actividad económica. Cuando vos completás el trimestre, entonces vos tenés el crecimiento del PBI. Bien. Trimestral. Con lo cual, esa variación, ¿no? Entonces vos tenés MAE, en este caso fue hace 6 meses que lo viene, entonces tenés, acá el problema es que corrigió 2 trimestres en lugar de 1, porque si hubiese corregido 1, estaría quizás dentro del marco técnico permitido, si se quiere. Porque se comunica el EMA de septiembre, este es el dato que tenemos antes de ayer, dice, la economía se recuperó 0,5%, y este es el dato que tenemos. Explicado por intermediación financiera, inmobiliaria, impuestos y subsidios en un 65% de ese indicador. Después bien, discutimos. No la actividad industrial. No, Intermediación la financiera. cae, sigue claro, cayendo, eso. cae en picada a 1%, se derrumbó. Por eso mes era mi contra pregunta. mes. No, mes por eso la pregunta. ¿Está no, bien? no, concediendo, digo, bueno, pero se recupera la actividad en vía de intermediación financiera, se recupera la actividad, es un dato del INDEC, es un promedio, pues después podemos discutir sobre ese promedio. Ese es un primer dato que es lo que discutíamos ayer. Sí, se recupera, pero los que están traccionando son este y esto está todo en picada, lo que explica el empleo. Y acá es una foto. Pero además, para que le diera ese 0,5%, hubo una revisión de los EMAES previos. Del primer trimestre
y de los 2 meses previos a septiembre, ¿se entiende? Una trampita es una revisión. Siempre y en todos los casos una trampita es una revisión, es una trampita, pero han parado en esto de la explicación del INDEC, que es yo puedo revisar EMAES en cuanto yo tenga que sacar crecimiento trimestral. Lo que yo estoy corrigiendo es para el crecimiento trimestral y en esa polémica hoy está navegando la baña respecto a un crecimiento. Que así concedamos que la economía se recuperó 5 de septiembre. Hay que decir que estamos hablando de septiembre, o sea, todavía no tenemos la foto del turbulento octubre, que se agrava hacia noviembre. Sí, tenemos los datos del Ministerio de Trabajo sobre 17.430 empresas menos durante el gobierno de Javier Milei y 147 concursos preventivos de crisis durante el último mes. El concurso preventivo de crisis es lo que se solicita ante una ola de despidos. Cuando la empresa tiene necesidad de avanzar con una ola de pedidos, lo primero que hace es pedir el concurso preventivo de crisis para llegar a una solución consensuada con todos esos trabajadores que quedan en la calle. Por supuesto que el caso Whirlpool ayer concentró los portales. Dato de color, ¿quién inauguró la planta de Whirlpool en el 2022? ¿Quién inauguró y lo celebró como un éxito propio? No lo recuerdo. Fue a la planta de Whirlpool. Dijo, esto es gracias a mí, estos son mis amigos, con una mano sola, porque es la única que tiene Daniel Scioli. Daniel Scioli, porque usted no sé si se acuerda, pero Daniel Scioli su familia tenía un local de electrodomésticos en la esquina de Callao y Santa Fe. Scioli. O sea que con el sector, bueno, él se lleva bien con Está el tuit de Daniel Scioli diciendo esto es gracias a mí, funcionario del anterior gobierno, y hoy queda en esta posición tan incómoda. Del cierre trágico. Él la abrió y él la cerró. Trágico cierre de la fábrica Whirlpool que deja a 200 empleados y sus familias en la calle y por supuesto con Centri. ¿Cuánto de esto se explica por algo que veníamos charlando también durante la canción de Macarena Pérez Fantoni, para no escucharla, creo que hablábamos de esto básicamente, para no escuchar la canción de Pérez Fantoni, sobre qué pasa con esto de las importaciones chinas, porque claramente electrodomésticos es uno de los sectores más atacados por la apertura importadora. De hecho, hoy a la mañana hablaba con Radio 10 de Neuquén y me contaban que están trayendo todo lo que es lavarropas, lavavajillas de Chile, o sea que incluso es más barato traerlo de Chile. Bueno, y también... Y la cercanía con Tierra del Fuego que tienen, que es donde se ensamblan, ¿no? Durante el fin de semana trascendió la noticia de la fábrica de ollas, cacerolas Essen. La Essen. Y también... Que va a pasar a ser una reliquia, una pieza de museo, el que tenga una Essen que la conserve. También lo que sucede es que empezaron a importar en eslabones de la producción algunos componentes de China, insumos de China. Entonces se les hace ocioso contar con parte de su personal. Redujeron un 10% la planta de empleados de la fábrica de Santa Fe. Porque hay que saber que cuando baja la persiana, la planta de Whirlpool, y deja 200 familias, es porque antes ya cerraron encadenadamente sus proveedores. Claro. Digo, esto es así, cuando el grande cae, es porque antes ya se ahogaron toda la cadena de valor en la que participa el desarrollo de... Los electrodomésticos, usted está hablando de Whirlpool. Conozco parte del sector de la industria que provee de insumos para los electrodomésticos, adhesivos, pegamentos, selladores. Mire dónde tiene sus kioscos usted, Mire, preséntemelos, ¿pagan? No pagan. Pero lo que me dicen es que las ventas de esos insumos están paralizadas, le dicen tenemos stock, no estamos vendiendo, estamos cesanteando personal, y esto pasa hace meses. Y, por ejemplo, en verano se venden muchas heladeras, pero tienen heladeras en stock. Pero se lo dijo a viva voz a Alejandro Berkovich en su programa de los lunes, que estaban paseando por ahí, porque esto también, digo, cómo está saliendo estas figuritas del establishment a hablar. Digo, como no se vio nunca antes, ¿eh? Estamos viendo un desfile de los dueños de la bocha en los medios de comunicación permanente. Digo, no es exclusivo a Alejandro Berkovich, pero Alejandro Bertin, del Grupo W, también, ¿no? El holding del ex canciller, decía, mirá, yo cuando, lo que dicen los empresarios, dice, cuando la onda es importar, importo, y cuando la onda es producir, produzco. Y no hubo repreguntas sobre, bueno, y los laburantes se acomodarán en la que les toque. Digo, se acomodarán en la que les toque. Con lo cual, digo, ahí bien arriba
como usted me preguntaba cómo juegan las importaciones chinas, hay que decir, por ejemplo, que Bulgeroni, el caño que se trae para su proyecto de GNL, se lo trae directamente de China, no se lo compra Techin, como hace el Estado con un 40% más. Lo trae de China en un barquito y lo viene y lo arma acá. Trascendió también hace 10 días el caso de que se están comprando plantas fabriles enteras para armar. Digo, te llega en un barquito y en 7 días tenés la planta. Lo propio sucedió, sí. Los micros eléctricos de la ciudad de Buenos Aires. Los micros eléctricos de la ciudad de Buenos Aires que adquiere la empresa Metropol 150. No son eléctricos. Ah, ¿no son eléctricos? No. Funcionan a GNC y por eso China no los quiere más. Ok. Para nosotros el gas es un insumo que tenemos. Que derrochamos. Que sí, se está moventeando. El que sí, porque por falta de inversión para de política. Sí, de política. Bueno, de hecho hay una discusión sobre por qué usar como combustible vehicular el GNC. Claro, sí, exactamente. Pero bueno, China se lo saca de encima porque son AGNC y llegan 150 bondis chinos que va a administrar la empresa Metropol. Sobre esa tensión, ¿no? Digo, ¿qué tenemos que hacer frente a la producción china? Que te ofrece, digo esto, te llega una casita para armar por $7.000, una casita divina que te lo pones en una tierra fiscal y hasta que te saquen. Fomentando tomas con Luciana para los que Glesser. estaban preocupados por dónde nos íbamos a alojar. Para el oyente que nos preguntó por el alquiler. Glesser tiene un proyecto. Mire, Pierre, lo cierto es que cuando uno habla con los empresarios y les hace este planteo, ¿no? Te regalo los trabajadores. Ni un peso vas a poner. Todos los trabajadores gratis, te los pago todos yo. Cargas patronales, obra social, indemnización, despreocúpate. 0 impuestos. Nunca va a venir nadie a pedirte nada. ¿Competís con China? ¿No? Subsidiame, subsidiame. Entonces, digo, hay que repensarse en una estructura productiva complementaria en la propuesta del ordenamiento global. Digo, querer competir con las líneas de producción que tiene China, si ya, digo, te ganó en la curva de aprendizaje y te tocó subirte o ver qué, digo, no te digo furgón de cola, pero qué vagón construís en esa locomotora, digo, poner otra locomotora, no llegás. Digo, es triste, es lamentable, hubiésemos podido, contrafáctico. ¿Cuál es la situación en el marco de situación de hoy? Que tenés una locomotora que se está quedando, digo, ya de vieja, destruida, que está haciendo todos los esfuerzos por seguir andando, que es Estados Unidos, en gritos desesperados y manotazos ahogados, que representa todos estos giros de Donald Trump, que ya no se sabe qué esperar, digo, después de decir que Nicolás Maduro era el líder terrorista global, y ponerle tipo los cañones para disparar y me voy a sentar con me voy a sentar con el tipo. Digo, ya no sé, digo, eso demuestra claramente cómo no hay una tercera, digo, coincido con Rosendo Fraga, tanto en la política como en el frente económico, no hay una tercera vía hoy para, y sobre todo viendo a Brasil que hubiese podido ser el socio estratégico en esta misión, ya subido o formando parte del otro tren, con lo cual, digo, ¿en qué vagón te ubicas? Y ahí no es poco lo que hay por explorar, ¿eh? Desarrollo nuclear, de medicina nuclear, de las capacidades que tiene la Argentina. Ahora, si usted me va a preguntar a mí si yo voy a defender al holding Techin frente a China, no lo voy a hacer. Ni al holding Techin, ni a Pampa Energía, ni a la constructora SACDE, ni al desarrollo inmobiliario de Elstein, ni a Constantini, del avance chino, que se los coman, porque se los porque se lo merecen. Hay una nota interesante en Revista Anfibia de Pablo Manolo Rodríguez sobre el último libro de Yoyana Zuboff, que habla sobre democracia liberal y, voy a decirlo grosso modo, las grandes corporaciones de las redes sociales. Entonces yo no sé si hay tercera vía, dudo. Tampoco sé si Estados Unidos es un polo que pueda desafiar a China. Creo que lo que puede desafiar a China son justamente esas grandes corporaciones. Es como si fuese el Estado chino versus las grandes corporaciones de la digitalización de nuestra vida cotidiana. Y China puede terminar siendo subordinado a eso o puede terminar gobernando eso. Todavía no lo sé. Yo entiendo que no leí el libro de Yoyana, lo que sí leí es un libro muy interesante sobre la relación de Apple con China, donde China empieza concediéndole todo.
digo, beneficios impositivos, trabajadores gratis, le da todo a Apple y en la medida que Apple va necesitando y se va haciendo cada vez más del mercado chino, porque produce para una escala, digo, China tiene un poderío enorme que es la escala del mercado. Digo, un producto se mide por la escala donde lo puedes invocar. La escala es un tema sustancial para entender un negocio económico. La escala que ofrece China, y a medida que va avanzando le va apretando cada vez más los huevitos o llevándolo cada vez más a las instituciones históricas de China. Y hoy, ante el reclamo y la súplica de Donald Trump diciéndole a Apple, volvé, te doy todo lo que necesites, Apple le dice, chupámela, yo me quedo acá con Xi Jinping. Pero Xi Jinping no es un dictador, es el más hermoso de los dictadores. Amo a la dictadura de Xi Jinping, contesta Apple. Ya que usted no me lo pregunta, se lo voy a contar igual yo. Si usted me da a elegir entre una oferta de totalización, sea de China, de las empresas de la digitalización de la vida cotidiana, o el último margen que desafíe eso, me quedo en el último margen. Realmente me sorprende, Di Pierri, que usted crea que Argentina pueda ser totalizada.